bachata y a la música. Voy a intentar ser breve, pero tengo muchas cosas que deciros, así que al ataque. Vamos a ver, lo primero es comentaros que nuestros centros, yo formo parte del Grupo Sorolla, y nuestros centros educativos son Martí Sorolla 2 y Devesa. Los centros que han formado parte de este proyecto que os voy a comentar son Martí Sorolla y Martí Sorolla 2. Voy a comentaros un poco las características de nuestros claustros dentro de estos dos centros, mirar, y del entorno, por tanto. Nuestros claustros lo forman personal que está ubicado en infantil y en primaria, en Martí Sorolla 1, y tenemos secundaria y bachillerato en Martí Sorolla 2. Se trata de unos centros que están ubicados en la periferia de Valencia. De todas maneras, la gente, la población que viene a nuestros centros vive alrededor de estos centros, no tienen que hacer grandes desplazamientos, son personas de clase media aproximadamente, y hoy por hoy no tenemos problemas excesivos de inmigrantes ni de estos tipos de problemas. Comentaros también que como la gran mayoría de los profesionales que trabajan en nuestros centros, pues por tanto son cooperativistas, la gran ventaja es que para cualquier proyecto educativo pues todos vamos en la misma línea y estamos todos implicados en el tema. Pero también hay un problema que tenemos que tener en cuenta, y es que nos conocemos desde hace muchos años, con lo cual existe un espíritu crítico y crítico fuerte, ¿vale? Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Comentaros en general que a mí me nombraron coordinadora del proyecto y que soy psicóloga de la etapa de infantil y al mismo tiempo orientadora de secundaria, con lo cual, como a mis compañeros de mesa de esta mañana les he dicho, ando cambiando el chip cada vez que cambio de centro. Os tengo que decir en líneas generales que el nombre del proyecto en el que nos embarcamos durante este curso escolar fue el que tenéis ahí, es muy largo de nombre, Revisión del Proyecto Curricular de Centro bajo el marco de enseñanza para la comprensión. En líneas generales, lo que queríamos hacer con esto era revisar lo que eran los contenidos para que existiera una coherencia entre los contenidos que impartíamos desde infantil hasta cuarto de la ESO. Y aparte de esa coherencia, que existiera también una priorización de estos contenidos, puesto que, aunque hay aspectos que nos marca la ley, no podemos dejar de impartir contenidos, no siempre tenemos que impartirlos en la misma medida de cantidad de tiempo. Y esa era una preocupación que teníamos y eso ha sido un trabajo que se ha ido realizando. Se hizo, por tanto, una reflexión metodológica bastante fuerte. Y esta reflexión se realizó a través de ciclos en lo que era la etapa de infantil y de primaria y en cuanto a áreas y departamentos en lo que era secundaria obligatoria. Paso a comentaros por qué elegimos este tema y no otro. Y es que en nuestro centro siempre andamos metidos en enfregados de investigaciones y de proyectos. Y hace mucho tiempo ya comenzamos con una investigación sobre lo que eran las inteligencias múltiples. A través de unas jornadas que realizamos en su momento en Zaragoza, impartidas por el grupo AMEI, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, aquí también se hizo en Valencia, en otro centro y tal, empezamos a intentar reflexionar sobre qué eran las inteligencias múltiples y cómo podíamos nosotros utilizarlas y trabajarlas dentro de nuestro propio centro. Se creó, por tanto, en nuestros dos centros un grupo de trabajo de investigación y reflexión sobre la teoría de Howard Gardner, sobre la bibliografía existente y, sobre todo, si habían experiencias en España sobre utilización de las inteligencias múltiples en la escuela. Llegamos a la conclusión de que había muchas experiencias en lo que era la etapa de infantil y muchas menos conforme íbamos avanzando en etapas superiores. Sin ánimo de ser muy pesada, quería un poco comentaros, o en fin, que
miráramos entre todos, reflexionáramos un poco sobre las 8 inteligencias múltiples que comenta Howard Gardner. Hay 2 de ellas, la lingüística, que permite comunicarse y dar sentido a través del lenguaje, y la matemática, lógico-matemática, que lo que nos permite es utilizar y apreciar relaciones abstractas, que está como muy imbricada dentro de lo que es el espíritu de escuela. Es decir, todo el mundo tiene claro que sí que hay inteligencia lingüística, lógico-matemática, y se trabaja mucho sobre ella. No tanto si ya nos vamos a lo que es una inteligencia musical, en cuanto a permitir crear, comunicar y comprender el sentido musical, o la inteligencia espacial, que hace posible percibir la información visual o espacial y transformar esta información recreando de memoria imágenes visuales. Esta es pues la definición de Howard Gardner de la inteligencia espacial. Tendríamos también la kinestética, que es la que permite utilizar todo o parte del cuerpo para crear productos o resolver problemas. La mayoría de estas 8 inteligencias, tal y como os comentaba antes, son utilizadas en escuela infantil y posteriormente bastante olvidadas conforme vamos avanzando en las distintas etapas. Tendríamos, a su vez, 2 de las que me parecen más importantes aportaciones en cuanto a inteligencias, que sería la intrapersonal, como ayuda a la persona a distinguir sus propios sentimientos, construir modelos mentales apropiados y utilizar este conocimiento en la toma de sus propias decisiones. Esta gente también trabaja sobre que hay que dejar al alumnado que tenga su espacio intrapersonal para reflexionar. Hay veces que esto se descuida. Y otra que sería la interpersonal, que nos permite reconocer y distinguir los estados de ánimo, intenciones, motivos y sentimientos de otras personas. Empatía. Hace falta. También estaría la inteligencia naturalista, que nos permite distinguir, clasificar y utilizar las características del medio ambiente, y un sinfín de inteligencias más que se han ido añadiendo posteriormente. Paso a comentaros ahora que después de lo que fue la historia previa de investigación en nuestros centros sobre inteligencias múltiples en EAIDO, lo que hicimos fue ampliar la investigación con enseñanza para la comprensión. Yo os cuento. El grupo de trabajo que nosotros formamos sobre inteligencias múltiples, hicimos muchas reflexiones, trabajamos mucho sobre ello, pero las inteligencias múltiples se nos quedaban un poco deslavazadas por ahí, no sabíamos muy bien cómo ubicarlo todo. Fue posteriormente hacer unas jornadas de trabajo en Zaragoza sobre enseñanza para la comprensión, que fueron impartidas por 2 personas del Grupo Cero de la Universidad de Harvard, cuando se nos encendió la bombilla y entendimos que las inteligencias múltiples eran una serie de herramientas que podíamos utilizar y que estaban ubicadas dentro de un marco muchísimo más amplio, que era la enseñanza para la comprensión. A partir de ese momento nos planteamos la necesidad de implicar a nuestros profes, a nuestros compañeros, e intentar investigar sobre ello. También porque entendíamos que para atender a la diversidad de nuestro alumnado era necesario utilizar no solo las herramientas de inteligencias múltiples, sino muchos de los aspectos que nos estaba diciendo Enseñanza para la comprensión, que como veréis no hay nada nuevo bajo el sol, que os van a sonar muchas de las cosas que yo os voy a comentar en este momento, que hay cambio de nomenclaturas de algo que se ha trabajado a lo largo de los años durante mucho tiempo, pero que hay muchos aspectos que quizás la escuela, nosotros, hemos dejado muy abandonados por el camino y conviene reflexionar.
Por tanto, os voy a hacer una brevísima pincelada sobre los aspectos básicos de enseñanza para la comprensión. Primero y fundamental, ¿qué es lo que entienden por comprender? Es la habilidad para utilizar los conocimientos en la vida real de forma creativa y competente. Todo esto quiere decir que no tiene que ser un cúmulo de conocimientos lo que hagamos que tengan nuestros alumnos y nuestras alumnas, sino que esa cantidad de cosas que queramos que aprendan les tienen que ser útiles y útiles para la vida real. Esto no es difícil, es dificilísimo. Dificilísimo porque hay veces que nos encontramos también un poco encorsetados en lo que se nos dice que tenemos que enseñar, pero sería la meta. Aspectos fundamentales de esta teoría serían las 4 dimensiones de comprensión. Son las reflexiones enormes que tenemos que hacernos antes de programar, antes de realizar cualquier actividad. Serían, como habla el grupo 0, de las 4 patas del caballo fundamentales. No pueden funcionar sin ninguna de ellas. 2 de las dimensiones que plantean siempre son trabajadas en la escuela. Las otras 2, como veréis, hay muchas veces que olvidamos. La dimensión de contenido, yo creo que está sobradamente trabajada, porque es qué quiero que mis estudiantes comprendan y qué conceptos, procedimientos necesita comprender nuestro alumnado. Quizás el planteamiento de esta última pregunta sea un poco distinto a lo que nos hacemos a veces, pero el qué, evidentemente, lo tenemos. La segunda dimensión sería la dimensión de método también, esta también. Sería el cómo, con las pinceladas que ahora luego veremos que nos da enseñanza para la comprensión, pero serían las estrategias, las técnicas, las fórmulas, los instrumentos que utilizaremos para construir los aprendizajes dentro de un área o de un ámbito elegido. Y ahora viene una de las cosas que me parecen fundamentales dentro de esta teoría. Si me deja, me deja. Sería la dimensión de propósito. Vamos a ver. La pregunta que se hacen, y que creo que nos tenemos que hacer todos, es ¿para qué usamos lo que aprendemos? ¿Cuál es la importancia real de lo que aprendemos? Y de qué manera lo que aprendemos nos permite actuar con mayor autonomía. Es decir, el tener realmente un propósito. Cuando yo estoy programando, cuando yo me estoy planteando qué quiero que mis alumnos comprendan, tengo que tener claro un sentido del propósito, del para qué quiero que aprendan algo. Y por otra parte, otra de las grandes aportaciones desde mi punto de vista de lo que sería la enseñanza para la comprensión sería la dimensión de formas de comunicación. Se refiere al uso de diferentes símbolos y lenguajes para expresar aquello que se sabe, que se comprende. Atiende a la importancia de considerar el contexto y a quién va dirigida la comunicación, aquello que hablábamos siempre de, bueno, hay que saber quiénes son nuestros alumnos y qué características tienen, porque no siempre vamos a trabajar de la misma manera, depende de la gente que tengamos delante. Para esta dimensión nos haríamos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos comunicar lo que queremos enseñar? Y además, ¿cómo el alumnado nos puede comunicar lo que realmente sabe? ¿De cuántas maneras? ¿Cómo? Aquí luego veremos que entra a formar parte lo que es las inteligencias múltiples. Como otra breve pincelada, pero de lo que es ya la programación, es decir, cómo plantea la programación desde la perspectiva de enseñanza para la comprensión, estarían los hilos conductores. Aquí es donde os he comentado antes que la nomenclatura cambia, pero realmente es prácticamente lo mismo que hemos hecho siempre. Los hilos conductores son esas 4 grandes preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué?, ¿cómo? ¿Cómo puedo comunicar? ¿De qué manera? Serían las 4 dimensiones que hemos hablado antes.
Por otra parte, ellos plantean lo que llaman tópicos generales, que sería un tema fundamental para un área o una asignatura, y que lo que comentan es que debe ser interesante para el alumnado y para el docente. Queda muy bien esto en papel, es difícil, es difícil, porque ahí es donde entra todo el aspecto de motivación, que a veces, pues bueno, pues es muy difícil. Además, que sea útil para el alumnado y además que implique una variedad de recursos. Por otra parte, son las metas de comprensión, serían los objetivos a cubrir, conceptos, procesos, habilidades que queremos desarrollar de forma especial y plantean ellos que se pueden hacer a través de una lluvia de ideas que queremos que aprendan como resultado del trabajo, que en todo momento deben de ser públicas, es decir, el alumnado debe de conocer siempre y además expuesto incluso en el aula cuáles son los objetivos o metas a realizar para que sepan en todo momento qué es lo que se trabaja y el fin que se pretende con ello, y hablan desde Enseñanza para la Comprensión que participe el alumnado en su construcción, realmente dirigido, comprenderéis, ¿no? Pero bueno, de alguna manera que sí que exista esa participación. Bueno, he clicado 2 veces y chimpún. Estarían ahora los desempeños de comprensión. Los desempeños de comprensión serían... A ver, un momentito, que yo también estoy... A ver, ¿me deja? Sí, me deja. Los desempeños de comprensión son lo que toda la vida hemos llamado actividades, ¿vale? No tiene más historia. Lo que sí que tiene historia es cómo se plantean, cómo se manejan y cómo se trabaja en el aula esas actividades. Tendríamos actividades iniciales o de exploración, teniendo en cuenta las distintas habilidades de nuestro alumnado. No estoy hablando de capacidad intelectual única y exclusivamente, estoy hablando de estilos de aprendizaje, estoy hablando de un conocimiento más profundo de quién tenemos delante. Actividades de investigación guiada, y aquí la pincelada fundamental es el aspecto sobre la retroalimentación. Dan mucha importancia a que el alumnado sepa en todo momento en el proceso que se encuentra de su propio aprendizaje y que se le esté dando esa retroalimentación para que exista ese cambio real. Y por otra parte serían actividades finales que permitan que el alumnado demuestre la comprensión alcanzada. Estas actividades finales, ellos hablan de proyectos finales, con sus carpetas donde tienen recogida quizás todas las actividades que han ido realizando a lo largo de 10, 15 días, lo que les haya costado hacer el proyecto. Esto ya veréis como nosotros, trasladado a lo que ha sido nuestra experiencia, no se ha hecho así. Pero bueno, lo que quiero transmitiros es esas pinceladas que a mí personalmente me han parecido muy interesantes porque las hemos trabajado durante mucho tiempo y se han quedado atrás. Fundamental, tanto en las actividades iniciales como en las de investigación y finales, tendremos en cuenta las distintas puertas de entrada y salida. Es decir, ellos hablan de puertas de entrada y de salida y nosotros traducimos a inteligencias múltiples. Para realizar todas las actividades tenemos que introducirlas a nuestro alumnado de distintas maneras, no solamente explicando en pizarra o utilizando la voz, haciendo más cosas, y también dejar que ellos nos proporcionen su capacidad a través de distintas inteligencias. Estamos un poco encorsetados en lo que es el trabajo. Hablan ellos, desde Enseñanza para la Comprensión, de que para realizar la evaluación
Debe de informar esta evaluación tanto al alumnado como al profesorado de las comprensiones adquiridas. Es decir, cuando nosotros evaluamos no es para poner una nota y saber en qué estadio tenemos a nuestro alumnado, sino que la importancia real de la evaluación es que ellos mismos sepan dónde se encuentran y a dónde van dirigidos. La evaluación no se debe realizar de forma final, sino que se debe realizar a lo largo de todo el proceso, aquello de la evaluación continua, ¿vale? Que debe de ser una información necesaria para el cambio sin emitir juicios de valor. Aquí entraríamos todo en los aspectos emocionales que realmente tienen mucha importancia. Que tenga en cuenta que la información puede ser verbal, no verbal, puede ser informal, puede ser formal, dependiendo de cómo lo hagamos, y que además venga de diferentes perspectivas. La evaluación no tiene por qué ser única y exclusivamente por parte del profesor al alumno. Perfectamente puede ser de alumno a alumno e incluso, aunque no lo haya puesto aquí, Enseñanza para la Comprensión habla de que hayan agentes externos, sociales, que un poco evalúen esos proyectos, esos programas realizados por el propio alumnado. ¿Cómo se ha intentado implicar a nuestro profesorado? ¿Cómo lo hemos hecho? Me ha parecido interesante incluirlo en la comunicación porque yo creo que aquí es donde está el quid de la cuestión de poder realizar un proyecto en uno, no en dos centros y que haya salido adelante. Nos planteamos, en primer lugar, la necesidad de que el profesorado necesitaba un claustro monográfico informativo. Cuando hubo un equipo de trabajo que trabajó investigando y reflexionando sobre el tema de inteligencias múltiples e enseñanza para la comprensión, teníamos que transmitirlo a nuestros claustros. El claustro monográfico se hizo en el 1, se hizo en el 2 y se intentó además reunir a gente de distinto, para que hubiera pues gente de infantil, de primaria y de secundaria. Después lo que realizamos fueron unas jornadas de sensibilización para el trabajo práctico de programación en enseñanza para la comprensión y todo ello, cuando finalizó y comenzamos con la realización del proyecto, fue coordinado y revisado sistemáticamente a través de las comisiones pedagógicas y asesorado por mí como coordinadora. Bien, el claustro monográfico lo que hizo fue un poco más largo, pero las pinceladas que yo os he dado acerca de la teoría de enseñanza para la comprensión e inteligencias múltiples. Y de este claustro, una vez finalizado, lo que hicimos fue pasar unas encuestas a nuestros compañeros para que nos dijeran si realmente veían factible, viable, el hacer una puesta en práctica de esa enseñanza para la comprensión con nuestra realidad, con nuestros centros. Esa evaluación de las sesiones informativas tuvo tela, porque os cuento. Hubo gente que dijo, vale, adelante, estamos preparados, podemos hacer una práctica, vamos a intentarlo. Hubo gente realmente crítica y también fueron importantes esas críticas. En primer lugar, nos decían que no sabían muy bien cómo plantearse un proyecto y programar en base a enseñanza para la comprensión. Quizás a lo mejor por el cambio de nomenclaturas, pero lo veían un poco en el aire. Y por otra parte, también lo que ocurría eran críticas tan reales como que gente de secundaria y de bachillerato nos decían, mirad, estamos muy encorsetados con lo que son los contenidos que tenemos que impartir. No queremos pues decirle a la gente que vamos a hacer unos grandes proyectos cuando resulta que quizás a lo mejor lo que vamos a hacer es engañar porque nos vamos a enfrascar en una situación muy renovadora, muy fantástica, pero nuestros alumnos no pueden ser conejillos de indias. Y también había gente que nos decía, esto está muy bien, se puede hacer, pero ojo con la ratio. Dependiendo de la ratio que tengamos, podemos trabajar de una manera o de otra. Y esto es fantástico si tenemos profesores de apoyo, en fin, la problemática que siempre tenemos y que siempre ocurre en cualquier momento, ¿vale? Aún así,
Aún así, y armándonos de valor, lo que hicimos fue decir, vale, no asustaros, vamos a realizar unas jornadas prácticas donde vamos a ver que esto es factible y que no tenemos por qué coger una teoría que nos viene de fuera e implantarla sin más. Lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre los aspectos que nos parezcan importantes y utilizarlos. Por tanto, lo que se realizó fue una práctica de programación en base a enseñanza para la comprensión y se hizo en 3 jornadas distintas, que además se hizo cuando ya no teníamos alumnado. Fueron unas jornadas que intentamos que fueran también lúdicas, donde además lo que hicimos fue intercambiar profesorado de infantil, de primaria y de secundaria y empezar a trabajar sobre ello. Los temas elegidos y los equipos formados, como os digo, fueron 3 jornadas distintas y en cada una de las jornadas lo que hacíamos era que nosotros como grupo organizador planteábamos 2 o 3 temas, dábamos una ficha donde nuestros compañeros, previa reunión en pequeño grupo, hacían una programación donde se tenía en cuenta un tópico generativo, un tema general, las actividades que consideraban importantes para poder llevar a cabo esa programación, cómo realizaría la evaluación y, por supuesto, tener en cuenta el intentar que esas actividades fueran de distintas inteligencias múltiples para ir haciéndolo. Os he hecho pues unas imágenes de cómo fueron estas jornadas, porque me parece importante el transmitiros que realmente, pues hombre, fueron jornadas lúdicas, nos lo pasamos muy bien. Ahí lo que se hacía era que, como os digo, nos reuníamos en pequeño grupo, la gente trabajaba, programaba y luego lo que hacía era esa programación la transmitía al gran grupo y el gran grupo hacía las actividades, o algunas de ellas, que habían programado ese pequeño grupo, ¿vale? Entonces, bueno, pues trabajábamos en conjunto, gente de varias etapas, que eso a mí me parece que es algo muy importante porque habitualmente no lo hacemos. Ahí veis que estamos pues en distintas partes del centro, estamos en aulas, estamos en el patio reunidos y la diapositiva esta de aquí, pues la foto lo que hace es que claro, teníamos un picnic, así un pijolabis después de cada una de las jornadas, porque también está bien de vez en cuando. Os he puesto cada uno de los temas que se trabajaron en cada una de las jornadas, sobre todo por haceros una reflexión. Mirad, en la primera jornada la propuesta que nosotros hicimos estaba relacionada con temas de conocimiento del medio o de naturales, ¿vale? Eran los seres vivos y el cuerpo humano. Los grupos que se formaron fueron uno de primaria y secundaria, y en cuanto al cuerpo humano, uno de primaria, uno de secundaria y uno de infantil. Fijaros en cómo llamaron a sus programaciones. El grupo de primaria y secundaria decía respeto entre seres vivos. El de cuerpo humano de primaria, la reproducción humana. Y el de secundaria se le ocurrió sexo seguro o ¿cómo está mi corazón? Bueno, es una forma de introducir un tema con una serie de contenidos, pero quizás de una forma motivadora y enganchando al alumnado y más de secundaria. El de infantil, en este caso, pues habló de mi cuerpo. En la segunda jornada, los temas que nosotros planteamos como grupo eran el de ortografía y el de lectura. Secundaria hablaba de normas, ¿para qué? Infantil decía la serpiente zizea y el de lectura era mola, mola, mola. Y secundaria, con la metáfora, expresamos sentimientos. Aquí volvemos a ver un poco la incidencia de plantear un tema de otra manera diferente. Si estáis viendo, en la primera jornada, como os he dicho, estábamos hablando de temas de conocimiento del medio, ciencias naturales, en la segunda nos basamos en lo que era lengua, y en la tercera jornada lo que hicimos fue un planteamiento desde lo que sería el área de matemáticas. Por una parte, el tema era resolución de problemas, formas geométricas y números. También aquí
secundaria, por ejemplo, dentro de resolución de problemas decía, ¿qué problemas tienes con el móvil? Claro, el móvil, fijaros, ¿no? Vamos, si eso no engancha en este momento, y más a ellos. En primaria, formas geométricas, y en infantil nos hacemos mayores. No se pretendía en absoluto que la gente pues supiera programar fantástico, no era ese el objetivo. El objetivo era retomar aspectos que a lo mejor podían haber quedado olvidados, ¿vale? Y sobre todo, reflexionar en común. A partir de la realización de estas jornadas de sensibilización, lo que se hizo fue una evaluación de las jornadas. Nosotros como grupo lo que hicimos fue retomar toda la información que los distintos grupos nos habían dado y evaluamos las jornadas. Y esa evaluación se transmitió en claustros generales, tanto del 1 como del 2. ¿Qué ocurrió? Pues mirar, habían unos puntos fuertes por etapas y unos puntos débiles que convenía que la gente supiera. También conviene que nos acostumbremos a hacer una crítica constructiva entre nosotros y no pasa nada, absolutamente nada. Puntos fuertes por etapa. Pues mirar, la gente de infantil sobre todo tiene una habilidad fantástica a la hora de hacer actividades de distintas inteligencias múltiples, por su trabajo diario, es fantástico. Se les ocurren unas cosas maravillosas. La gente de primaria sabía perfectamente ubicar a quién iba dirigido su trabajo. Y la gente de secundaria yo creo que sorprendió a todo el mundo, porque normalmente se entiende que está más encorsetado todo y que no se tiene creatividad, que no se tiene imaginación. Y tal y como habéis visto, fijaros cómo habían planteado los temas que habían planteado. Es decir, hicieron un ejercicio de creatividad fantástico. Puntos débiles por etapas. Pues como consecuencia, quizás, de los puntos fuertes, nos encontrábamos con que en infantil hay muchas veces que lo que faltaba era un hilo conductor. La gente hace muchas actividades, fantásticas actividades, con inteligencias múltiples maravillosas, pero a veces se pierde el norte de hacia dónde vamos dirigidos. Y no solamente que lo perdamos nosotros, sino que lo pierde también el alumnado, y eso es lo peor, ¿vale? En primaria lo que ocurría era que fallaba la retroalimentación, como que la retroalimentación era un reporte de evaluación final cuando habíamos hecho unas actividades. Pero bueno, ¿y el proceso? ¿Cómo vamos trabajando ese proceso con el alumnado? Bueno, pues ahí eso fallaba. Y por otra parte, en secundaria estaban preocupadísimos con la introducción del para qué. Es decir, habían muchos contenidos que, y la verdad es que es difícil el tema, de intentar explicarle al alumnado para qué tienen que comprender una serie de cosas. Es difícil, ¿eh? O sea, complicadito lo tenían. Entonces, bueno, fue gratificante el decir, vale, hemos hecho una evaluación de las jornadas, ha salido esto y podemos cambiarlo. Había una conclusión general, que eso yo creo que estábamos todos de acuerdo. Era muy importante que en la puesta en común de cada una de las jornadas hubiera gente de diferentes etapas para comenzar a saber cómo trabajamos, a reflexionar en voz alta y a trabajar en equipo. Normalmente estamos juntos, pero no sabemos lo que hacemos unos y lo que hacemos otros. Y es importante que tengamos tiempos para la reflexión y para la ayuda en común. Cuando una persona que está en secundaria puede decirle a una persona que está en el último ciclo de primaria, mira, la gente tiene que venir así de preparada, y hay una reflexión en común, hay un hilo que favorece absolutamente a todo el mundo. Yo creo que esto es muy importante. Bien, a partir de lo que era el claustro, lo que eran las jornadas de sensibilización, y a través de que nos presentamos a unos proyectos de formación en centros de la Consellería de Educación de aquí, decidimos hacer un proyecto entre nuestros colegios 1 y 2 de revisión del proyecto curricular de centro bajo el marco de enseñanza para la comprensión. Vale. ¿En qué ha consistido el proyecto? En primer lugar, lo que se ha hecho ha sido
como os he comentado antes, una revisión de contenidos. Una revisión de contenidos desde infantil hasta cuarto de la ESO, ¿vale? Para ello, lo que se hacía es que la gente se reunía por ciclos, se reunía por áreas, por departamentos y además luego los responsables de área retomaban esa información para que existiera coherencia entre los contenidos. Posteriormente se realizó un trabajo de priorización de esos contenidos. Y ha sido curioso darnos cuenta que, os voy a poner como anécdota, que por ejemplo en primero de la ESO, en las áreas de sociales y de naturales, habían temas comunes y habían contenidos comunes y estamos machacando al personal. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, profesores que estaban impartiendo esas áreas decidieron, vale, vamos a darlos porque hay que darlos, pero prioricemos una de las áreas, metamos más caña donde hay que hacerlo y la otra nos permitirá ir más ágil y priorizar otro contenido que nos parezca importante. ¿De acuerdo? Ese fue un aspecto. La implicación de los diferentes profesionales, absolutamente todo el mundo se implicó, con diferente grado de implicación, como es costumbre muy sana, pero realmente os tengo que decir que la gente ha trabajado y mucho. Duración del proyecto ha sido a lo largo de todo el curso y aparte el trabajo concreto que se ha realizado, aparte de lo que era el trabajo con contenidos, ha sido la programación de una unidad didáctica en el área de matemáticas, en infantil y en primaria. Se trabajó a lo largo de los 2 primeros trimestres aproximadamente, se puso en marcha en las aulas en el segundo trimestre y se ha evaluado, ¿vale? Había también una evaluación de cada una de las sesiones que se estaban trabajando de ese proyecto. En secundaria el trabajo ha sido un poco más cauto. Lo que se ha hecho ha sido trabajar contenidos e introducir en el aula, como experiencia de romper manos, ese para qué de los contenidos que habían sido priorizados. Y ha sido también un trabajo importante. Esto es lo que os había dicho del trabajo de infantil primaria. Las conclusiones de lo que ha sido el proyecto. Pues la conclusión general en cuanto a ventajas obtenidas ha sido que se ha podido hacer una reflexión tanto individual como en grupo. A veces estamos tan sumamente liados, y más nosotros como cooperativistas, eso lo hemos comentado por pasillos también, no solamente en lo que son las cuestiones educativas, sino tenemos muchas más cosas encima de nosotros. Entonces estamos quizás muy preocupados, muy saturados por mucho trabajo y dejamos, porque no nos queda más remedio, pero tendremos que encontrar sitio para hacer una reflexión individual que yo creo que es fundamental y una revisión en grupo, una reflexión en grupo. Además, ha sido fundamental el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo de diferentes áreas, interáreas. Si no, no hacemos absolutamente nada. También nos hemos planteado unas propuestas de mejora, por tanto, a la hora de finalizar el proyecto, y ha sido lo siguiente, veréis, quizás a lo mejor los espacios que dedicamos a reunirnos tendríamos que hacer un esfuerzo porque los aspectos burocráticos se trasladaran de otra manera, las informaciones que se nos puedan dar se nos den de otra manera y utilizar esos tiempos en hacer una reflexión de práctica docente y de aquellos aspectos que a lo mejor a veces pueden quedar olvidados. Como nosotros somos así, hemos continuado nuestro trabajo y lo que se ha realizado en el centro ha sido, en los centros, ha sido la creación de un departamento de investigación e innovación que lo que pretende no es investigar sobre cuestiones externas al centro única y exclusivamente, por supuesto que sí, que es importante, pero hacer una investigación sobre realmente cuál es nuestra propia práctica y reflexionar sobre ello, para luego posteriormente introducir cosas o cambiar cosas. Por tanto,
a partir de esta situación, en lo que estamos ahora es en la realización de un nuevo proyecto de centro que se llamará la evaluación en infantil, primaria y secundaria desde el marco de enseñanza para la comprensión. Como aterrizando más en lo que sería el abanico amplio de enseñanza para la comprensión y centrarnos más en lo que sería la evaluación tanto del alumnado como de nuestra práctica docente. Lo que sí que está claro es que para cualquier cosa que queramos realizar hay que observar, analizar, reflexionar, cambiar sin miedo lo que haya que cambiar y, por supuesto, realizar un trabajo en equipo. Yo creo que si una conclusión me gustaría sacar de todo el trabajo que nosotros hemos hecho es el cuidado que hemos tenido en ese trabajo en equipo y que lo que tendremos que hacer será también formarnos en trabajar en equipo. Hablamos mucho de que nuestros alumnos trabajen en equipo y hay muchas veces que nosotros tenemos graves carencias de lo que significa trabajar en equipo. Y no os quiero cansar más. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues adelante. Ya voy. Que me refería, me han preguntado que si podía ampliar un poco más lo de esa utilización, esa rentabilidad del tiempo cuando nos reunimos en equipo. Lo que planteaba es que cuando hacemos esas reuniones de ciclo o de departamento o de área, hay muchas veces que hay cuestiones puras y duras de fechas, de cuestiones de posterior reunión, de tal, que eso lo tenemos que encontrar el modo de trabajarlo de otra manera y utilizar ese mismo espacio que ya tenemos creado en nuestros propios centros para trabajar por lo menos de forma sistemática, aunque sea con una periodicidad que nos pongamos cada uno de nosotros, para hablar sobre lo que es la práctica docente y sobre todo que podamos ayudarnos unos a otros, pensamos más todos juntos, que no uno a uno, ¿vale? Pues era eso. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradeceros vuestra asistencia. Sabéis que ahora dentro de media hora, abajo donde hemos tomado antes el café, pues habrá lo que os he comentado, la audición musical, la degustación de horchata, que nos ha obsequiado el Ayuntamiento de Alboraya. Gracias.